Santa Teresa tiene esta frase dirigiéndose a sus monjas, le dice: tan solo os pido que le miréis. Quiere decir que debemos procurar cultivar esa oración contemplativa. La oración contemplativa significa sencillamente eso, mirar a Cristo, porque es mirando a Cristo, contemplándolo a Él, como nos vamos enamorando de Él. O sea, nadie ama lo que no conoce. Cuando yo veo un paisaje bonito, me enamoro de ese paisaje. Cuando veo un lugar, una tarea, pues entonces me atrae. Pero si no lo veo, no lo miro, definitivamente no me va a atraer. A Cristo o de Cristo me voy enamorando en la medida en que le contemplo, en la medida en que, mirándolo a Él, en esa mirada contemplativa, en la oración, en la meditación, etc., voy dejando que la luz de Cristo irradie y voy descubriendo cada vez más esa belleza de Cristo. Me refiero, por ejemplo, esa frase que encontramos, que quizá mencionemos después en otro momento, pero que encontramos en el Salmo 45, versículo 3, eres el más bello de todos los hombres, eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán, la gracia está derramada en tus labios. Ese salmo, que es el salmo esponsal por excelencia, nos presenta esa belleza de Cristo, del cual tenemos que enamorarnos. No es que tenemos, sino que nos vamos enamorando en la medida en que le contemplamos. Bien, entonces, desde esa perspectiva vamos ahora a decir algunas cositas acerca de lo que San Pablo nos presenta del misterio de la cruz. Para San Pablo este es un punto central, absolutamente. Se suele decir, y es interesante, que hay como diferentes enfoques, ¿no? O sea, San Juan, claro que tiene presente la cruz y constantemente, pero se puede decir que el centro de la contemplación de San Juan es la encarnación. El Verbo se hizo carne, plantó su tienda entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Desde ahí contempla también, por supuesto, el camino de la pasión de Jesús, pero la cruz, en este caso, es contemplada más bien como glorificación, como triunfo de Cristo. San Pablo, en cambio, tiene mucho más centrada la mirada en la dimensión de la cruz, en Cristo crucificado. Y por eso las palabras así rotundas, como de desafío, que dice en Gálatas 6:14, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es un crucificado para mí y yo un crucificado para el mundo. Entonces, este conocimiento del misterio de la cruz, de Cristo crucificado, es el que ha conquistado el corazón de Pablo. Veíamos ese texto de Filipenses 3, él me atrapó, me aferró. Es sobre todo este Cristo, este Jesús crucificado, muerto, humillado, etcétera, el que ha conquistado, ha arrebatado el corazón de Pablo. Pero no siempre ha sido así, o sea, es decir, no ha sido así desde el principio. Y para eso tenemos que aludir a lo que yo llamo la segunda conversión de Pablo. Cuando escribe a los Corintios, en 1 Corintios 1, dice estas palabras: 1 Corintios 1, 22 y 23. Mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos
necedad para los gentiles. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero antes de decir nosotros predicamos a Cristo crucificado, quería detenerme en estas palabras donde dice escándalo y necedad. No es que Pablo señala a los demás, mira los judíos, mira los paganos. Es que probablemente eso es lo que él ha experimentado antes. Probablemente Pablo, antes de su conversión, por supuesto, pero quizás antes de esta segunda conversión, ha sentido que la cruz era escándalo. La palabra escándalo en la Biblia tiene un sentido fuerte, es como tropiezo. Es tropiezo, es absurdo, nosotros solemos decir la palabra escándalo algo muy, muy grueso, ¿no? Una cosa muy inmoral que llama mucho la atención. Escándalo significa tropiezo. Entonces, la cruz es escándalo para el judío, porque el judío está esperando la salvación, está esperando al Mesías, pero resulta que aparece un Mesías crucificado y ahí encuentra su tropiezo. Por eso a María se le dice: una espada te traspasará el alma, y a Jesús se le dice, en la profecía de Simeón, en la infancia, muchos en ti tropezarán, muchos en ti se levantarán, pero muchos tropezarán. Eso significa que Jesús es tropiezo, es escándalo. Para los judíos es escándalo, esperaban un Mesías glorioso, triunfante, victorioso, que aplastara a los enemigos, y se encuentra con un Mesías humillado, crucificado, etc. Es escándalo, esto es desconcertante. Para el judío. Y para el no judío, necedad. Es una cosa absurda. Si no, pueden mirar Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, cuando Pablo se presenta en Atenas y se pone a hablar, a predicar. Y eso que maquilla su predicación. Empieza a hablar de un Dios creador, que ha creado todos los hombres, y que al final, bueno, aún así le sale mal. Ya, otro día te escucharemos de estas cosas, ¿no? ¿Qué es eso de un Dios que además ha resucitado? No nos tomes el pelo. Escándalo y necedad. Probablemente Pablo ha participado de las dos cosas. Como judío que era, es un escándalo, es absurdo. ¿Cómo Dios va a salvar en un crucificado? Que ya vimos, según la mentalidad judía, es un maldito. Un crucificado es un maldito de Dios. Y como no olvidemos que Pablo es judío, pero ha nacido fuera de Palestina, o sea, tiene mucho también de la mentalidad y de la formación helénica. Entonces, por eso digo que probablemente él ha participado de las dos cosas: escándalo, absurdo, pero además necedad. No tiene sentido, esto no tiene lógica. ¿Dónde digo que encontramos esa segunda conversión de Pablo? En el capítulo 12 de 2 Corintios, versículos 7 al 10. Dice: para que no me engría, no me enorgullezca. Ha estado hablando antes de sus revelaciones, que subió hasta el tercer cielo, que escuchó palabras inefables, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y dice: para que no me enorgullezca con la sublimidad de estas revelaciones, me fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Bueno, este es un versículo difícil, difícil, tampoco tanto, pero los especialistas se dividen a la hora de interpretar lo que significa este aguijón dado a su carne, lo que significa ese ángel de Satanás que le abofetea. Básicamente, así en resumen, se suelen proponer tres interpretaciones. Uno, que se refiere a una enfermedad. De hecho, en Gálatas, por ejemplo, menciona que estuvo enfermo cuando fue a evangelizar Galacia, que estuvo enfermo, tenía un aspecto, sus ojos estaban enfermos, tenía un aspecto rechazable, y sin embargo dice: me acogieron. Algunos dicen una enfermedad, otros dicen, bueno, podía ser una debilidad moral de Pablo, aludiendo al texto que leíamos de Romanos 7, hago el mal que no quiero. Pero la tercera interpretación, que me parece que es la correcta, ¿por qué digo que es la correcta? Por todo el contexto de estos versículos, que están lo que hay antes y después, y toda la carta. Más bien, la tercera interpretación, que me parece que sería la adecuada, es
lo que aquí encuentra como un aguijón en la carne, un ángel de Satanás, son las contrariedades que Pablo experimenta en su tarea apostólica. Contrariedades, persecuciones, dificultades. Y no una contrariedad cualquiera, sino que en toda esta segunda carta aparece la figura de los judaizantes. Es decir, lo más doloroso para Pablo es que son hermanos que van detrás de él diciendo lo que Pablo predica no es correcto. Esto es lo más doloroso, porque Pablo al fin y al cabo es un advenedizo, Pablo se ha convertido tarde, él no ha convivido con el Señor Jesús, Pablo no está siendo fiel al mensaje de la predicación de Jesús, no le hagan caso, es decir, van como queriendo destruir lo que él ha construido. Repito, por todo el contexto de la carta y todo lo que aparece antes y después de este fragmento, me parece que esta es la interpretación. Pero lo que nos interesa es lo siguiente. Frente a esta dificultad, ¿cuál es la reacción de Pablo? Versículo 8. Por este motivo 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí. O sea, Pablo experimenta esta contrariedad, este problema, experimenta todo esto y ¿qué hace? Le pide al Señor, apártalo de mí, o sea, quita esto, no. Si es que es verdaderamente una situación de este tipo, como parece que sería, pero nada nos impide aplicarlo nosotros a cualquier situación de contrariedad, del tipo que sea. Sea una enfermedad, sea una persecución, sea cualquier otra dificultad que podamos experimentar. Deficiencias en nuestra iglesia, persecuciones del mundo, o sea, todo lo que sentimos como contrariedad en nuestro camino espiritual o en nuestro camino apostólico. Entonces, la reacción de Pablo es, quítame esta dificultad. Y le ruega al Señor insistentemente, quítamelo. Pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad. O sea, no voy a quitarte eso, sino que voy a sostenerte con mi fuerza en medio de esas contrariedades. Esta es la respuesta que Pablo escucha en su corazón, que el Señor le dice, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad. Y como digo, esto lo podemos aplicar a todo, lo podemos aplicar a los defectos de las hermanas de comunidad, lo podemos aplicar a nuestras propias debilidades y pobrezas. Es que tengo este defecto, esta limitación de mi carácter que no consigo superarlo. Bueno, pues mi gracia te basta, aceptar esa pobreza como el lugar donde la fuerza de Dios quiere actuar de una manera más deslumbrante, más poderosa. Cuando Pablo ha escuchado esto y ha entendido esto en su corazón, reacciona. Versículo 10, no todavía el 9. Por tanto, dice, con sumo gusto, seguiré gloriándome, sobre todo en mis flaquezas. Seguiré gloriándome, enorgulleciéndome. O sea, lo que antes consideraba como un estorbo, Señor, quítamelo, ahora me glorío en eso. Es decir, la contrariedad, la persecución, las dificultades ya no son un estorbo. Me glorío, me enorgullezco en ello. Para que habite en mí la fuerza de Cristo. No quisiera complicarles con detalles así exegéticos, pero simplemente esta alusión. Esta palabra que aparece aquí, para que habite en mí, es el mismo verbo, solo que compuesto, que el que aparece en Juan 1:14. El verbo se hizo carne y habitó, plantó su tienda entre nosotros. Entonces, lo mismo, digamos, análogamente a como el verbo habita en la humanidad de Cristo, y tomar la carne, tomar la humanidad es entrar en la debilidad, entrar en las limitaciones. De manera análoga, la fuerza de Cristo habita, planta su tienda en la debilidad del apóstol, en la debilidad del creyente, en las contrariedades, persecuciones, dificultades. Ahí planta su tienda. Es decir, esa es la morada desde donde quiere irradiar la fuerza de Cristo. Y continúa,
de manera todavía mucho más clara y explícita en el versículo siguiente. Por eso me complazco. ¿Ven? Ya no le pido quítamelo, apártame, quítalo, no. Me complazco, me gozo. ¿En qué? En mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias sufridas por Cristo. Me complazco en todo eso. Es decir, Pablo ha entendido que todo eso ya no es obstáculo, sino que todo eso más bien se convierte en ingrediente, en instrumento de su labor apostólica. Me complazco en ello, me gozo en ello. Porque cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. ¿Dónde ha aprendido Pablo todo esto? Evidentemente, contemplando la cruz de Cristo. Volvemos al texto de 1 Corintios 1. Donde dice: mientras los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, nosotros, ahora sí, Pablo convertido, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Necedad, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, más para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, lo que parecía escándalo, tropiezo, lo que parecía necedad, absurdo, en realidad es fuerza divina. Ahí, en la debilidad de Cristo crucificado, de Cristo clavado en cruz, de Cristo inutilizado, de Cristo humillado, de Cristo fracasado a los ojos del mundo, ahí actúa la fuerza salvadora de Dios. Es decir, Dios nos ha salvado ahí, en esa debilidad. Nos ha salvado en esa impotencia. Nos ha salvado no mediante una venida como esperaba él y todos los judíos, una venida gloriosa, deslumbrante, aplastando a los enemigos. Nos ha salvado en la humillación, en el fracaso. Ahí está la fuerza de Dios. Esta mirada contemplativa de Cristo es redescubrir la fuerza de Dios y, juntamente con la fuerza, la sabiduría de Dios. O sea, qué bien hace Dios las cosas, aunque nos desconcierte, aunque nos trastoque todos nuestros esquemas, la sabiduría de Dios, qué bien hace Dios las cosas. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, claro. Es decir, lo que decíamos ayer, nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestras capacidades de comprensión son tan pobres, tan limitadas, frente a la infinita sabiduría de Dios. Entonces nos rendimos ante esa sabiduría de Dios que ha querido salvar de esta manera y no otra. Y la debilidad de Dios, la debilidad de la cruz, es infinitamente más fuerte que toda la fuerza de los hombres. Entonces, estamos llamados eso simplemente a contemplar esta realidad de Cristo crucificado y cómo en Él se realiza esta fuerza salvadora. Toda la humanidad ha sido redimida por la cruz de Cristo, por la sangre de Cristo. Todo el bien del mundo brota de la cruz de Cristo. Bueno, pues ahí tenemos que mirar. Y aquí no es cuestión de razones o de argumentos, es cuestión de contemplar. De hecho, ¿Dios lo podía haber hecho de otra manera? Sí, pero de hecho lo ha realizado así. Y nos toca contemplar y pedir al Señor que entre en nosotros esta sabiduría de la cruz. Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, habla de la ciencia de la cruz. Ella también era judía antes de convertirse a la fe cristiana. Y habla de la ciencia de la cruz. Pues igual, en el fondo es el mismo camino que Pablo y que tantos y tantos a lo largo de la historia de la Iglesia. Entonces, esa fuerza en la debilidad de este que consideraban maldito, como vimos, o que consideraban hecho pecado, ahí donde está entonces la fuerza salvadora de Dios. Cuando Pablo entonces dice que me complazco en todo esto, que me enorgullezco de todo esto, que ya no encuentro escándalo en todo ello, no son tampoco palabras así, no sé, poéticas o dichas en un momento de, no sé, de exultación, en un momento en que se ha encontrado así especialmente optimista. Cuando dice eso,
lo dice podemos decir, desde una vida profundamente crucificada. Esa es la vida de Pablo. Bueno, por ejemplo, en Gálatas 6:17 dice estas palabras: en adelante, pues le está molestando, ¿no? Le está molestando con cosas. En adelante que nadie me moleste, pues llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús, las señales de Jesús. ¿A qué se refiere? Probablemente se refiere a las cicatrices que han dejado en su propio cuerpo los golpes, encarcelamientos, flagelaciones que ha sufrido por causa de Jesús. Llevo en mi cuerpo las señales, las marcas de Jesús. ¿Cuáles son esas marcas? Pues leamos textos, algún texto como 2 Corintios 11, desde el 23 en adelante. Ya decía que está en ese contexto polémico porque le están diciendo que él no es auténtico apóstol, y Pablo les quiere convencer a los corintios de que sí, de que él es auténtico apóstol, y les va dando razones. Y aquí les va a presentar argumento máximo, que es, ahora vuelvo a ese texto, pero salto un poquito adelante. En 2 Corintios 12:12 dice estas palabras: las características del apóstol se vieron cumplidas entre vosotros. 2 puntos. Paciencia perfecta en los sufrimientos y también señales, prodigios y milagros. Interesante este versículo porque nos dice, ¿cuáles son las características que demuestran que soy verdadero apóstol? 1, la capacidad de sufrir por Cristo y por el apostolado. Paciencia perfecta en los sufrimientos. Esa es la primera condición. Una buena pregunta para nuestro examen. Hasta ahora en mi vida apostólica, ¿cuánto he sufrido por Cristo? ¿Cuánto he sufrido por mi apostolado? La segunda no es menos importante: las señales, prodigios y milagros. Ya veíamos ayer cómo también en esta segunda carta, escribiendo a los corintios, les dice: mi carta de presentación son ustedes. Es decir, lo que demuestra que yo soy verdadero apóstol es esta comunidad, estas conversiones que han ocurrido. Signos, prodigios, milagros. No pensemos en milagros que también no nos excluyen, ¿no? Milagros físicos, curaciones, etc. Pero sobre todo esos prodigios que es la conversión de los corazones. Esas son las 2 características que forman parte del apóstol. Bien, entonces volvamos al capítulo 11, versículo 23 en adelante, esa descripción que hace de su propio camino. Que son ministros de Cristo, digo una locura, yo más que ellos. Este es Pablo, yo más que ellos. Más en trabajos, más en cárceles, muchísimo más en azotes, en peligros de muerte muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. ¿Por qué 40 menos 1? Porque la ley dice que se pueden dar máximo 40. Entonces, pues según uno se equivocaba al contar, decían, esa es la mentalidad judía, muy curiosa, ¿no? Damos, en lugar de 40, damos 39, pues si al contar te equivocas y le das 41, entonces dale 39. 40 menos 1. 5 veces estos 40 azotes. 3 veces fui azotado con varas. 1 vez apedreado. Nos cuentan los hechos que lo dejaron por muerto. 3 veces naufragué. 1 día y 1 noche pasé en el abismo. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores. Los viajes normalmente eran a pie, caminando. Cuando tenía que tomar barco por mar, pero si era por tierra normalmente era caminando. Peligros de salteadores, peligros de ríos, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, ¿no? Los falsos hermanos que le ponen zancadillas, le crean problemas, trabajo y fatiga, noches sin dormir,
muchas veces, hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me abrace? Entonces es esta preocupación, este sufrimiento por cada comunidad, ¿no? Si se mantiene fiel, si se vuelven atrás, etc. Si hay que gloriarse, en mi flaqueza me gloriaré. El Dios y Padre de Jesús, bendito sea por todos los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el etnarca del rey Aretas tenía puesta guardia en la ciudad de los damascenos con el fin de prenderme. Esto fue a poco de su conversión. Se convierte, camino de Damasco, y en Damasco empieza a predicar y ya viene la primera persecución. Y lo dice, por una ventana y en una espuerta fui descolgado muro abajo. Así escapé de sus manos. Es una de las imágenes más representativas de San Pablo, ¿no? Tienen cerrada la puerta en aquellas ciudades amuralladas para apresarlo y no se escape. Entonces durante la noche, por arriba de la muralla, sus discípulos le hacen salir. Bueno, pues esta es la situación de Pablo. Este es uno entre otros varios textos en que aparece, o si quieren. Particularmente esta segunda Corintios es especialmente abundante en esta mostrar, ¿no? Pues esta vida crucificada. Pero igual aparece, por ejemplo, en 1 Corintios 4, del 9 al 13. 4, del 9 al 13. Pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos ha asignado el último lugar, como condenados a muerte, puestos a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. El último lugar como condenados a muerte. Nosotros necios por seguir a Cristo, vosotros sabios en Cristo, débiles nosotros, mas vosotros fuertes, vosotros llenos de gloria, mas nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, desnudez. Somos abofeteados y andamos errantes. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Era una constante de Pablo, ganarse el pan con el sudor de su frente. Él dice, podía vivir de los donativos de los creyentes, y llega un momento que llega a hacerlo. Pero prefiere, para no poner obstáculos al Evangelio, ganarse su pan. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Hemos venido a ser, hasta ahora, como la basura del mundo. Fuerte la expresión. La basura del mundo y el desecho de todos. Yo diría que, muchas veces vemos en los santos sacrificios, mortificaciones físicas, y lo vemos incluso en santos pastores, ¿no? Pues un santo cura de Ars, etc. Pero se podría decir que, sobre todo quien tiene una vida apostólica, la primera fuente o el primer modo de sufrimiento físico es lo que viene del apostolado. Cansancio, golpes, contrariedades, dificultades, todo este tipo de sufrimientos que vienen de la misma tarea apostólica es la materia de la cruz que estamos llamados a llevar. Que además a uno el Señor le da fuerzas y le inspira para tomar otras mortificaciones, pues bendito sea. Pero esta es la primera y fundamental. Bien, lo importante entonces es cómo Pablo vive esto, asume todo esto, esta vida crucificada, con un sentido, podemos decir, corredentor, que ya mencionábamos la vez pasada, un sentido corredentor. Es decir, entendiendo que la cruz de Cristo se prolonga en la vida del apóstol, se actualiza en la vida del apóstol. Vamos a ver otro texto de 2 Corintios, donde esto está muy explícito, muy claramente explícito. 2 Corintios 4, del 7 al 12. Justo acaba de hablar ese texto que mencionábamos,
Dios ha hecho brillar la luz de nuestros corazones para irradiar la gloria de Dios que está en el rostro de Cristo, etc. Y dice, pero llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. ¿Ven? Una vez más la dinámica de la cruz. Fuerza extraordinaria en vasijas de barro. Fuerza divina en la debilidad humana. Y explica o detalla una vez más esta situación. Pero fíjense que detalla no solamente las tribulaciones, sino cómo en todas esas tribulaciones se manifiesta la fuerza de la cruz. Atribulados en todo, mas no aplastados. Perplejos, mas no desesperados. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos, por todas partes, el morir de Jesús. Esto es lo que quería subrayar. En el cuerpo del apóstol se hace presente la muerte de Jesús. Es decir, todos estos sufrimientos apostólicos, Pablo los entiende como una prolongación de la muerte, de la cruz de Cristo. Llevamos siempre en nuestros cuerpos, por todas partes, el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. O sea, lo mismo que la cruz es muerte, la cruz de Cristo es muerte y de ella brota la vida, la cruz del discípulo de Cristo, del apóstol de Cristo, en cuanto que se hace presente esa muerte de Cristo, también de ella brota la vida, a fin de que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues, aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, entregados a la muerte, persecuciones, cárceles. En esta misma carta, al principio, ha hablado de que dio por descontada ya la sentencia de muerte, ya pensaba que lo iban a matar, y bueno, al final fue liberado. Entonces no está hablando de teorías, está hablando de realidades, una vez más, que él ha vivido, que ha experimentado, por las que ha pasado. Entonces nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, y de ese modo la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Esta es la contemplación del misterio de la cruz hecho presente en el apóstol. El apóstol Pablo tiene conciencia clara de que de todo este sufrimiento está brotando vida para sus comunidades. Un poco más adelante continúa, versículos 17. La leve tribulación de un momento nos produce sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna. Aquí ya no habla tanto directamente del fruto para sus comunidades, sino para él mismo. Sufrimientos ahora sí en este mundo, pero al fin y al cabo es breve, esta vida pasa rápidamente, y produce un pesado caudal de gloria eterna. Bien, entonces este sentido de vivir, hacer presente el misterio pascual de Cristo con toda su fecundidad, con toda su fuerza salvadora. Otro texto, si quieren apuntar, en esta misma 2 Corintios 6, del 4 al 10. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha constancia en las tribulaciones. Si bueno, aparece la tribulación, me retiro. No, constancia en las tribulaciones, necesidades y angustias. En azotes, cárceles, sediciones, en fatigas, desvelos, ayunos, en pureza, ciencia, paciencia, bondad, en el Espíritu Santo, en caridad sincera, en la palabra de la verdad, en el poder de Dios, mediante las armas de la justicia, las de la derecha y las de la izquierda, en gloria y en ignominia, en calumnia y en buena fama, tenidos por impostores, siendo veraces, como desconocidos, aunque bien conocidos, como quienes están a la muerte, pero vivos, como castigados, aunque condenados a muerte, como tristes, pero siempre alegres, como pobres, que enriquecemos a muchos. Es siempre este misterio pascual. Pobres que enriquecemos, como quienes nada tienen, aunque todo lo poseemos. Bien, entonces,
se trata de, con la ayuda de estos textos, entrar, contemplar todo esto. El misterio de la cruz entonces es tan central que Pablo va a decir, predicamos, vuelvo al texto de 1 Corintios 1, predicamos a este Cristo crucificado. Vivimos la cruz en nosotros, predicamos a Cristo crucificado. Y este misterio de la cruz se hace presente también en la misma realidad de la comunidad. En ese texto de 1 Corintios 1, versículos 26 al 31. Después de decir, predicamos a Cristo crucificado, ahí lean desde el versículo 17, pero yo me centro en los versículos 26 al 31. Mirad, hermanos, ¿quiénes habéis sido llamados? No hay muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. O sea, la comunidad de Corinto, en su mayoría, en su casi totalidad, eran esclavos. O sea, eran trabajadores del puerto, había 2 puertos en Corinto, eran esclavos, eran, o sea, la basura del mundo. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte, lo plebeyo, lo despreciable del mundo. Ha escogido Dios lo que no es, esta expresión es fuerte, lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. Es decir, también el misterio de la cruz se hace presente en la debilidad, en la pobreza de esta comunidad, que no brilla por lo humano, ni sabios, ni poderosos, ni ricos, sino que brilla por en el aspecto humano, por su debilidad, impotencia e incapacidad. Ahí se está mostrando una vez más la fuerza de Dios, para que ningún mortal pueda gloriarse en la presencia de Dios. De Él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual Dios hizo para nosotros, sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención. Como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Y después, 2 del 1 al 5, presenta también ya no el contenido de la predicación, sino cómo Pablo ha ido también en debilidad a predicarles a los corintios. Fíjense que llega a Corinto después del fracaso de Atenas. En Atenas, la capital cultural de Grecia, Pablo fracasa. Otro día te escucharemos. Y después de ese fracaso va a Corinto, una ciudad muy corrupta, con mucho desorden, sobre todo en materia de inmoralidad sexual. Entonces, no llega glorioso, vencedor. Él mismo dice, por eso, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra. En Atenas había intentado utilizar el lenguaje filosófico y tal, le había ido mal. No fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el misterio de Dios. Es un Pablo que va en pobreza, en debilidad. Pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. En Atenas había intentado hacer un discurso más bonito para que los filósofos le aceptaran, había fracasado y ahora presenta desnudamente a Cristo crucificado. Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. Acaba de fracasar. Débil, tímido y tembloroso. O sea, va en debilidad. Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe se fundase no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, también esta debilidad, por un lado predicar a Cristo crucificado, pero predicarlo desde la propia debilidad, permite que la fuerza del Espíritu actúe en su predicación. Y entonces la fe no se apoya en este hombre. Hoy, qué bien habla Saulo, qué inteligente es, qué sabio es. No, dentro de esa debilidad actúa el Espíritu que que despierta, que suscita la fe en Cristo y se apoya en el poder de Dios. Bien,
Si seguimos contemplando esta perspectiva de la cruz que nos presenta Pablo, hay otro texto clave que es Colosenses 1:24. Colosenses 1:24, donde escribe: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Bueno, me alegro. Por tanto, este dato es importante. Cuando hablamos de la cruz, enseguida parece que hay que poner una cara larga, hay que ponernos así, no sé cómo. Me alegro, dice Pablo. O sea, hay un gozo, ahora veremos algún texto más, hay un gozo en medio de la cruz. En la casa natal de San Francisco Javier, la casa natal, que es un castillo, porque era una familia noble, hay un Cristo. Pensaba que tenía alguna estampa, alguna foto de él, que es muy llamativo, porque es un crucificado, pero está sonriendo. Es un Jesús crucificado que está sonriendo. Bueno, yo no sé si el artista lo haría a propósito o le saldría así, no lo sé, pero llama mucho la atención, ¿no? Porque obviamente Cristo en la cruz está abatido, está destrozado en su cuerpo, y ahí ves un Cristo sí crucificado, pero alegre, sonriente. Me parece que pone de relieve un aspecto de lo que es el misterio de la cruz. San Pablo dice: me alegro de sufrir. Bueno, después continúo con este texto y incido un poquito más en esto de la alegría. Porque, por ejemplo, en Filipenses aparece también algo parecido. Filipenses 2:17. Está en la cárcel, Pablo está en la cárcel. Es posible que lo van a matar. Y dice, o sea, entonces no es que está así tranquilamente en una casa de verano, en la playa, bien comido, bien dormido, está en la cárcel con posibilidad de que lo condenen y lo ejecuten. Y dice: aun cuando mi sangre fuera derramada como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me alegraría y me congratularía con vosotros. De igual manera, también vosotros alegraos y congratulaos conmigo. Qué pena, me pueden condenar a muerte y ya se acaban todas mis andanzas apostólicas, no voy a poder seguir predicando, no voy a poder llegar a España, que era su sueño, llegar a predicar el Evangelio hasta el último rincón del mundo. Me alegraría, si es que es así, si mi sangre es derramada, me alegraría, y os invito a alegraros conmigo. Y otro texto, también en esta línea, que me parece que es muy sugerente, es 2 Corintios 7:4. Escribiendo a los Corintios les dice: estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Toma ya. Lleno de gozo, lleno de consuelo y sobreabundo de gozo, ¿cómo? En medio de las tribulaciones. Claro, esto indica que es una obra divina, ¿no? O sea, estar alegre en medio de todas esas situaciones, o uno es un inconsciente, o está loco, o realmente hay aquí algo que lo explica. Es decir, es el consuelo de Dios, es la fuerza de Dios, es la paz de Dios que Él comunica a los corazones, y es, en el fondo también, una cosa que ahora después quería también, ya lo he dicho, pero quería todavía destacar, que es, digamos, la certeza de que ese sufrimiento es fecundo. Eso es fuente de alegría también. O sea, cuando uno... fíjense que nuestra fe cristiana es que tiene... es increíble, ¿no? Porque tiene respuesta para todo, ilumina toda situación. Uno de los problemas mayores, por ejemplo, con cualquier sufrimiento humano, pero pensemos, por ejemplo, en la enfermedad, que es uno de los más comunes en la vida humana. El mayor problema no es la enfermedad en sí o los dolores o limitaciones
que ocasiona tal enfermedad. El mayor problema es el sentir que eso es absurdo, que eso es inútil, que no sirve para nada. Y mucha gente te dice eso: ay, yo es que tengo esta enfermedad y me siento inútil. No puedo hacer tal cosa, no puedo trabajar, no puedo conseguir mis expectativas, me siento inútil. O una persona anciana: ya yo sí he sido una persona muy activa, pero ahora ya me siento inútil. Pero justamente la visión cristiana de la cruz te dice lo contrario, que esa situación no es de inutilidad. O sea, tú que ahora estás postrado en un lecho, tú que ahora eres anciano y ya no puedes moverte como antes, ahora, porque estás participando de la cruz de Cristo, tu vida es más fecunda que antes. En consecuencia, no hay motivo para la tristeza. Si yo entiendo que todo esto, este dolor, esta enfermedad, esta postración, esta ancianidad, es fecundo, unido a la cruz de Cristo, entonces no me siento inútil. ¿Ven? Entonces, repito, uno de los problemas mayores no es la enfermedad, el dolor en sí, sino el no verle sentido, verlo como una cosa absurda o como algo que no puede valer para nada, no tiene ningún tipo de utilidad. Entonces, una de las razones de la alegría de la cruz es esta: es la certeza de que tenemos en nuestras manos un instrumento que es profundamente eficaz. Y eso produce alegría. Porque sí que es cierto que hay en lo profundo de la persona una necesidad de sentirse útil. O sea, de algún modo Dios nos ha hecho a imagen suya, Él es creador, nos ha hecho a imagen suya y hay una tendencia a hacer algo que valga la pena. Entonces, si cuando la persona entiende que en la cruz, que cuando queda crucificado no es inútil, sino que precisamente está siendo más fecundo que nunca, pues lógicamente esa tristeza no tiene por qué dominar. Bien, vuelvo al texto de Colosenses 1:24, donde San Pablo expresa ahí con toda fuerza, primero, ese aspecto de la alegría. Segundo, los padecimientos que soporta, que son los que ha venido desgranando en las otras cartas, sobre todo padecimientos apostólicos, porque se puede decir que el apóstol aquí es como una madre de familia numerosa. O sea, una madre de familia numerosa, siempre hay algún hijo enfermo, siempre hay alguno que da problemas, siempre. Pues así es Pablo. O sea, si cuando no son los corintios, son los colosenses, y cuando no los gálatas, siempre hay algún problema. Bien, entonces, estos padecimientos, dice, que soporto por vosotros. Esta palabrita, esta preposición por, es clave. ¿Qué quiere decir por? Aquí volvemos una vez más al enganche con Cristo. Muchas veces se repite en las cartas y los evangelios, en muchos textos del Nuevo Testamento: Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra salvación. Básicamente, esta preposición significa dos cosas. Por significa en favor de, o sea, en favor de nosotros, pero también significa en lugar de. O sea, que Cristo murió por nosotros significa que nosotros nos beneficiamos de la muerte de Cristo, nos beneficiamos. Pero que murió por nosotros significa que también se ha puesto en nuestro lugar. O sea, Él ha ocupado el lugar que a mí me correspondía. O sea, yo como pecador merecía todos esos tormentos, merecía el infierno, y Cristo se ha puesto en mi lugar. Cristo ha tomado lo que a mí me correspondía para gratuitamente regalarme su salvación, su vida, su alegría. Entonces, eso es lo que se llama en teología la sustitución vicaria. Cristo me sustituye, se pone en mi lugar, sustituye mi sufrimiento, mi angustia, etcétera, y me da gratuitamente el suyo. O el lenguaje de la liturgia, admirable intercambio, que también les decía. Entonces me alegro de sufrir por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Este es un texto misterioso. ¿Qué pasa? ¿Que la pasión de Cristo no es completa? Pues podemos decir sí y no.
si es completa, porque efectivamente Cristo ha salvado y su muerte es eficaz para toda la humanidad, pero en cierto modo no lo es, porque claro, Cristo no es solo Cristo cabeza, Cristo es también su cuerpo. Desde esta perspectiva podemos entender ese texto. Cada miembro del cuerpo de Cristo, este miembro que soy yo, tiene que asociarse también al padecimiento de Cristo cabeza. En este sentido, está todavía por completar. Y por eso los santos han entendido que la cruz formaba parte de su vida como algo fundamental, como algo, sí, pues, uno, porque brota del amor, ¿no? La medida del amor es llevar cruz, grande o pequeña, dice Santa Teresa. La medida del amor es la cruz. Y en todos los santos vemos, no una especie de huida o de resignación, no, es una aceptación gozosa de amor a la cruz. Pero porque yo, este miembro del cuerpo de Cristo que soy yo, prolongo, completo, en mí, puesto que es todo el cuerpo de Cristo el que tiene que unirse en este camino redentor. Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, y eso es en favor de su cuerpo, es decir, en favor de la Iglesia. Por tanto, si vemos así cualquier sufrimiento, vemos lo que ya decía, que es un sufrimiento fecundo, es un sufrimiento que enriquece, que alcanza gracias. Que no lo veamos porque entramos en el terreno del misterio no quiere decir nada, pero sabemos que es ciertamente eficaz. Sean sufrimientos físicos, sean sufrimientos interiores. Es muy revelador también que a veces esos sufrimientos de oscuridad, de sequedad, etcétera, que uno puede experimentar interiormente, a veces son para purificación personal, pero a veces son también, o pueden ser, sufrimientos redentores, ¿no? Para que esa persona que está lejos de Dios, hemos visto en la vida de San Agustín cuánto le cuesta, ¿no? Dejar el pecado, dejar los errores para entregarse a Cristo. Pues la persona que está esclava del mal, del pecado, le cuesta. Entonces, este miembro de Cristo, que soy yo, toma sobre sí algo de lo que a esa persona le costaría, del sufrimiento que le costaría renunciar al pecado, para que le sea fácil, y yo cargo con esa parte para que él pueda dar el paso de la conversión. Bien, entonces somos así corredentores con Cristo, vivimos en esa profunda comunión con Él. Bien, y bueno, para concluir, me gustaría un poco así como a modo de síntesis, mirando a San Pablo, ¿qué aspectos fundamentales podemos resumir que tiene la cruz según San Pablo? Yo lo resumiría en esos tres. En parte repetir algo de lo que he dicho y en parte quizá completo alguna cosita. Primero, la cruz es comulgar con Cristo crucificado. Filipenses 3:20, un texto que ya habíamos leído en otro momento. No, perdón. No es 3:20, es 3:10. Filipenses 3:10. Conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en la muerte. Es decir, un primer aspecto de la cruz de la vida del cristiano es este: compartir la suerte de Cristo, comulgar con Cristo crucificado, ser uno con Él. Si el esposo está crucificado, qué menos que la esposa comparta también su situación, qué menos que la esposa comparta también la cruz del esposo. Bueno, y pueden apuntar también 2 de Timoteo 2, del 11 al 12. 2 de Timoteo 2, del 11 al 12. Es cierta esta afirmación: si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes
también reinaremos con Él. Es decir, comulgamos con su muerte para comulgar también con su vida y con su triunfo glorioso. Y esta otra cita también de Filipenses, él les escribe. Los filipenses es la comunidad preferida de Pablo, ¿no? Su comunidad más querida. A vosotros se os ha concedido la gracia de que por Cristo no solo creáis en Él, sino también padezcáis por Él, sosteniendo el mismo combate en que antes me visteis y en el que ahora sabéis que me encuentro. Es decir, la gracia de padecer por Cristo. Eso consigue, dice, la gracia no solo de creer en Él, sino de padecer por Él. Es una gracia. Por tanto, Filipenses 1, del 29 al 30. Por tanto, comulgar con el padecimiento de Cristo. Segundo, esto no lo he mencionado, vivir la cruz es crucificar la carne, el hombre viejo. Crucificar la carne, nuestro hombre viejo. Gálatas 5, 24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Veíamos ya también el texto de Romanos 6, que el bautismo nos crucifica con Cristo, nuestro hombre viejo ha sido crucificado, estamos muertos con Él, sepultados con Él. Y bueno, otros muchos textos, por ejemplo, Efesios 4:22, y leo Efesios 4:22, que dice, despojaros en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo, que se corrompe, siguiendo la seducción de las concupiscencias. Es, sí, morir al hombre viejo, pero eso, al hombre viejo. O sea, ¿qué significa morir a mí mismo? ¿Es que yo tengo que desaparecer, tengo que aniquilarme? No, tengo que morir al hombre viejo, corrompido, corrupto, engañado, sucio, feo. Eso es lo que tengo que morir. Y Colosenses 3, del 5 al 9. Colosenses 3, del 5 al 9. Por tanto, mortificad vuestros miembros terrenos: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, codicia, que es una idolatría, todo lo cual atrae la cólera de Dios sobre los rebeldes. Desechad también todo esto: cólera, ira, maldad, maledicencia, palabras groseras, lejos de vuestra boca. No os mintáis unos a otros. Despojaos del hombre viejo con sus obras. Bien, este sería un segundo aspecto. Primero, comulgar con Cristo crucificado. Segundo, crucificar la carne, es decir, el hombre viejo. Y tercero, lo que sí he mencionado en esas últimas citas, de la cruz como instrumento de fecundidad apostólica. Si miramos así la cruz como una preciosa herramienta de salvación, obviamente no voy a estar huyendo de la cruz. Si veo que la cruz tiene la máxima utilidad y la máxima eficacia, obviamente cuando aparece en mi vida la voy a tomar, y en la medida en que Dios me lo concede, pues voy a tomar también la iniciativa de usarla para ser corredentor con Cristo. Bueno, pues ahí tienen texto, me parece bastante suficiente para pedir mucho al Señor esta luz de entrar en este misterio de la cruz, que, como digo, es absolutamente central, no solamente en San Pablo, sino en todo el Nuevo Testamento y en nuestra fe cristiana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.